que 1000 años lejos de él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Y en la casa de Dios que tu presencia venga a este lugar, Señor. Que tu presencia llene este lugar, Señor. Que tu presencia llene el hogar de cada uno de mis hermanos, Padre. Amada iglesia del Señor, dispón tu tiempo, dispón tu corazón para que el Señor obre en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque tú nos permites estar en este lugar, en este día, Padre. Gracias porque es por tu voluntad, Señor, que nosotros estamos aquí reunidos, aún a la distancia, pero en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque en cada instante tú nos demuestras tu amor. Desde que abrimos los ojos, Señor, tú nos regalas un nuevo día y nos manifiestas todas tus obras, Padre. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria, Padre. Que mis hijos, los hijos de mis hijos, puedan, Señor, adorar tu nombre, Padre. A ti te entregamos, Padre, todo este tiempo, Señor. Oh, sí, Señor. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder, y al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y
Señor, por este tiempo de adoración, Padre. Te queremos pedir a ti perdón, Señor, si es que en algo te hemos fallado, Padre. Te queremos pedir a ti perdón, Padre, por nuestras faltas, por nuestras debilidades, Señor. A ti te entregamos este tiempo. Queremos que tú obres en mi vida, en la vida de cada uno de los hermanos de la IB Ventanilla, Señor. En la vida de cada uno de sus familiares, Padre. Sana al que esté enfermo, Señor. Levanta al caído, Padre. Dale fuerzas al debilitado, Señor. Dale fuerzas, Señor. Vamos a declararlo, iglesia. ¿Qué tal si levantas tus manos y le dices: sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo. Vamos, dile, iglesia, con tus manos levantadas: sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina, sí, Señor, por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alábale, alabanza y por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Gloria sea al Rey. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Alábale. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de adoración, Señor. Aunque no estemos unidos como iglesia, Señor, tú nos unes en un mismo espíritu. Y por eso es que te alabamos y por eso es que te adoramos. Porque mejor es un día en la casa del Señor, amados hermanos. Así que vamos a declararlo. Yo te invito a que te pongas de pie ahí en tu casa y declara: mejor es un día en la presencia del Señor. Prefiero un rincón en la casa
días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que nos da de poder alabarle, de poder bendecir, de poder agradecerle y de poder rendir nuestras vidas delante de Él. ¿Cómo no ser agradecidos con nuestro Dios que es tan bueno permanentemente en nuestras vidas? Si nos ponemos a recordar, en medio de estos tiempos, la gracia de Dios sostiene nuestras vidas. El amor del Padre está obrando permanentemente en nosotros. No porque lo merezcamos, sino porque Dios es bueno. ¿Qué tal si en esta hora dispongamos nuestro corazón, nuestra vida para su palabra? Y sea nuestro Señor ministrando nuestras vidas conforme a su voluntad. Ahí, ¿qué tal si inclinas tu rostro? Podamos orar juntos. Amado Padre, queremos darte gracias. Gracias, bendito Dios, por el don de la vida, por el privilegio que nos has dado de ser hechos hijos tuyos y poder amarte, Señor, en la obediencia de tu palabra. Padre eterno, gracias porque tenemos también el privilegio de alabar tu nombre, de bendecirte, de agradecerte, Señor, por todo lo que tú haces permanentemente en nuestras vidas. Señor, si estamos hoy delante de tu presencia es porque tú, Señor, lo permites. Es porque nos das la oportunidad de estar, Señor, en medio de nuestras familias, alabando, bendiciendo tu nombre, agradeciéndote, Padre. Gracias, Dios bueno, porque no faltó un pan en nuestra mesa. No faltaron tus cuidados cada día. Tú eres quien nos sostiene, tú eres quien nos guarda, tú eres quien nos guía, tú eres quien nos levanta. Gracias, Padre. Bendito Dios, en esta hora, Señor, queremos rendir nuestras vidas y nuestros corazones reconociendo tu majestad, tu grandeza y tu señorío sobre nuestras vidas. Padre Santo, y también nuestro corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a ser ministrados por tu Santo Espíritu, Padre. Amado Dios, tú conoces nuestra real situación. Delante de ti vivimos, Padre. Dependemos de tu mano siempre. Amado Dios, todo cuanto somos y tenemos es solo por tu gracia. Y en esta hora, Padre, conforme a tu perfecta voluntad, edifica nuestras vidas. Sea tu palabra, Señor, esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestros caminos, que nos guíe, Señor, a tu perfecta voluntad. Gracias, amado Dios. Sea también, Señor, en esta hora, instrumento de tu mano. Señor, sea tu Santo Espíritu obrando en nuestras vidas. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Y en esta hora vamos a considerar Jesús como Señor, Rey y Mesías. Antes me gustaría hacer una breve introducción. Cuentan del Ejército de Salvación una dama voluntaria. Dice, en la calle encontró a una señora sola y abandonada, por lo que la invitó a la iglesia, aduciendo que podían ahí ayudarla. Pero esta dama no se movió. Entonces ella, insistiendo, le aseguró que la iglesia lo amaba, que Dios lo amaba. Pero ella no se movió. Entonces esta voluntaria, movida por una fuerza divina, se acercó hacia esta dama y la besó en la mejilla, y tomándola de los brazos la levantó. Y ella se dejó llevar como una niña, llorando. Más tarde, esta dama entregaría su vida al Señor. Luego ella le dijo, dijiste que Dios me amaba, pero realmente no creí hasta que me lo demostraste. El amor es lo más maravilloso que Dios nos regala. Por el amor nos entregamos totalmente. Damos lo mejor de nosotros al ser amado. El amor encuentra su gozo en darse a sí mismo por hacerla feliz a la persona amada. Y Dios, que es amor, lleno en amor, es su obra preciosa en nuestras vidas, llenarnos de su amor. Jesucristo es el amor encarnado, que vino a este mundo dejando su trono, dejando su grandeza,
¿Para qué? Para extendernos su misericordia solamente por amor y regalarnos salvación y vida eterna. De eso se trata la vida cristiana, de conocer a ese Dios lleno en amor y misericordia que nos extiende su gracia. ¿Para qué? Para que podamos conocer verdaderamente a nuestro Creador, a nuestro Padre amoroso, que siempre está dispuesto a darnos lo mejor de Él. Con ello vayamos al principio. La salvación es el mayor don que Dios extiende al hombre, que por la fe en Cristo nos declara hijos de Dios. ¡Qué precioso es esto! Mucha gente, cuando uno le pregunta si es hijo de Dios, dicen que sí, aduciendo que creen en Dios y que Dios los creó a todos, por tanto somos hijos de Dios. Pero a la luz de la palabra, no todos somos hijos de Dios. En 1 de Juan 3:10, en la versión traducción lenguaje actual, dice: podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. Hay una evidencia clara en los que son hijos de Dios y en los que son hijos del diablo. Aunque es fuerte el término, pero así dice la palabra, hijos del diablo. Jesús también en Juan 8:44 dijo: pero yo les he dicho la verdad que he escuchado de Dios y ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo algo así, porque ellos decían: somos hijos de Abraham. Pero ustedes hacen exactamente lo mismo que hace su padre, refiriéndose al diablo. Ellos le contestaron: no nos acuses de tener otro padre. Nuestro único padre es Dios. Jesús le respondió: si en verdad Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Ustedes no pueden entender lo que les digo, porque no les gusta escuchar mi mensaje. Claramente podemos ver que todo aquel que no es de Dios rechaza el mensaje del Evangelio. El padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Como vemos, no todos somos hijos de Dios. Solamente en el momento que rendimos nuestra vida al Señor, que reconocemos a Jesús como nuestro Señor, y Él es el que nos adopta como hijos y nos transforma completamente para una vida ligada completamente a Dios. Con ello avancemos. Sigamos con nuestro estudio de Juan. En el versículo 11, Juan 1, versículo 11, dice: vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Jesús vino al mundo que creó, al pueblo que apartó para sí, su especial tesoro, a quien guía y protege. Sin embargo, el mundo que Él atesoró para sí, apartó para sí, el pueblo que el Señor separó para sí mismo, no lo recibió, lo rechazó. En Deuteronomio 26:18 dice: el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió, y que debes obedecer todos sus mandatos. Para Dios, Israel era su especial tesoro, pero estaban ellos en un pacto de obediencia a Dios. Y en el 19 dice: si lo haces, Él te pondrá muy por encima de todas las otras naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor tu Dios, tal como lo prometió. Como vemos, Jesús vino a ese pueblo, al cual se había manifestado en diferentes oportunidades por diferentes profetas. Es un pueblo que conocía a su Dios, que tenía la palabra en sus manos. Sin embargo, ese pueblo lo rechazó. En 1 Pedro 2:9 también nos hace ver esto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como vemos, el pueblo judío era una nación muy especial, atesorada por Dios. Por ello Jesús vino a los suyos, vino a su pueblo. Pero ellos, que dice Juan 1:11, pero los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Sin embargo, su pueblo lo rechazó, lo humilló, lo despreció, no lo honraron y al final lo llevaron a la cruz, lo mataron. Su propio pueblo, los que no tuvieron en cuenta, dice, ¿no?, todo cuanto estaba escrito del Mesías, del Cristo que ellos esperaban, a pesar que conocían las Escrituras, a pesar que ellos eran, eruditos en ello, estaban siempre pendientes de esa palabra, querían vivir esa palabra, pero sin embargo, en el tiempo de nuestro Señor estaban completamente apartados. Y como Él les dijo, eran aún hijos del diablo, porque no tenían a Dios en sus vidas y rechazaban todo lo que venía de parte de Dios. En Deuteronomio 18:15 dice: el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo, y deberán obedecerlo. Moisés ya les había anticipado que Dios levantaría un profeta, un Mesías, aquel que iba a redimir a ese pueblo, que iba a guiar a ese pueblo por el camino del Señor. Lucas 7:16 dice: el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Cuando Jesús estaba, ellos habían entendido que Jesús era ese profeta, ese Cristo que venía hacia sus vidas, hacia su pueblo. Pero sin embargo, lo habían rechazado. Jeremías 23:5 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, o sea, descendencia de David. Nosotros sabemos que nuestro Señor es descendiente de David, y ellos sabían muy bien que del linaje de David tenía que venir su Mesías, su Salvador. Y Jesús era. Que en Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. De ahí en Belén, en Éfrata, tenía que nacer. Y en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Estaba completamente profetizado la venida del Señor, del Mesías, y ellos deberían haber reconocido a su Señor, porque nuestro Señor, cuando estuvo acá, hizo todo tipo de señales, milagros, prodigios. Aún Juan, cuando estaba preso, él pensó que el Señor podía rescatarlo. Claro que podía rescatarlo de la cárcel, y él dudaba, sentía esa angustia en su corazón, y mandó preguntar si él era el Mesías o tenían que esperar a otro, a pesar de haber visto todas las señales. Y Jesús le dijo: miren lo que sucede. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Díganle eso. Evidencia clara que Jesús, el Mesías, el Cristo, el Salvador, estaba como había prometido, estaba con los suyos. Ahora, conocer las Escrituras es bueno, pero es necesario la obediencia, mirar los tiempos en fe del obrar de Dios. Porque en todo tiempo, en toda circunstancia, Dios está obrando. Y cuando nosotros aprendemos a mirar por fe conforme a la palabra, no habrá duda, no habrá equivocación, no habrá error de poder interpretar los tiempos en que nos toca enfrentar. Estamos viviendo tiempos difíciles. Necesitamos mirar a la luz de la palabra. En Daniel 4:3, la palabra nos dice: cuán grandes son sus señales y cuán poderosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Dios gobierna en todo tiempo. No hay un momento en que Dios aparte su soberana
majestad de todo el universo. Es el Señor quien nos sostiene. La historia no se hace, solamente corrobora lo que Dios estableció para los tiempos. En Mateo 10, 29, 31 encontramos, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene el control de todo cuanto acontece en el mundo. Ni a un pajarillo tan insignificante que no tiene valor, dice, no se venden por una monedita, pero Dios no permite que ninguno caiga, si no es esa su voluntad. Y dice, en cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Qué increíble es esto, amados hermanos. Realmente, Dios tiene cuidado total de nuestras vidas. Aún nuestros cabellos están contados uno por uno. Y cada vez que nos vamos a la ducha, diríamos, ¿cuánto cabello se nos cae? Ni uno cae sin que la soberana voluntad de Dios esté ejerciendo sobre nuestra vida. Amados hermanos, Dios tiene el control de todo cuanto acontece. Tenemos que tener claro eso. Por eso tenemos que aprender a mirar los tiempos, las circunstancias en que vivimos por medio de la fe, por medio de la palabra, por medio del entendimiento que Dios nos da en medio de estos tiempos que nos toca enfrentar. Ahora, en el versículo 12, Juan 1:12 dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A quienes lo recibieron y creyeron. Los que se alegraron con su presencia y aceptaron la verdad, que Jesús es Señor, Rey y Mesías. Gloria sea a nuestro Señor. Todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como el Rey, como el Señor, como el Mesías, como el Salvador de nuestras vidas, ¿no? Dios que establece poder de hacernos hijos de Dios. Les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, a ser parte del reino de Dios, la familia divina y coherederos con Cristo Jesús. Qué tremendo es esto realmente, amados hermanos. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuán grandiosas cosas hace el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer frente a ello? Simplemente reconocer a Jesús como el Señor de todo. Amados hermanos, ahí comienza todo. Ahí comienza ese nuevo nacimiento. Ahí comienza esta relación con Dios. Por esa fe que establecemos en nuestro Señor, es que nos adopta como hijos y nos hace parte de esa familia real. Por eso dice real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sigamos avanzando. Por la fe en Jesucristo, Dios da la capacidad de nacer de nuevo como hijos de Dios, por medio de la palabra de la verdad. Amados hermanos, hemos visto que Juan, habla de Jesús como la palabra, como la verdad eterna, como la verdad, que se ha encarnado en hombre, la verdad misma que estaba en este mundo, haciendo conocer al mundo la grandeza de Dios, la majestad de Dios, su amor infinito y su misericordia que se establecía en todos aquellos que lo reconocen como Señor y alcanzan nueva vida y la condición de hijos de Dios. Realmente Dios nos muestra su amor y grandeza en esta obra preciosa a través de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:13 dice, y si son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. O sea, ya no es intervención humana, ya no es deseo humano, somos
renacidos, somos engendrados por Dios a esa nueva vida en Cristo, a esa nueva vida en Dios nuestro Señor. En 1 de Pedro 1, 22, 23 dice: ahora ustedes, al obedecer al mensaje de la verdad que es Cristo, la verdad que es su palabra, la verdad que los fariseos y judíos rechazaron, esa verdad dice, al obedecer el mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Amados hermanos, es esa verdad eterna la que nos permite, ¿no?, ligarnos a ese Dios maravilloso que se manifestó en nuestro Señor Jesucristo. En Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Como vemos, es la verdad eterna la que nos lleva a esa nueva vida, en nuestro Señor, vida en Dios. Ahora, la salvación es la recepción de la vida espiritual, engendrados por Dios para ser hijos transformados a su semejanza, especialmente manifestada en el amor. Es decir, por ese nacimiento divino, espiritual, nosotros tenemos esa conexión con Dios que nos hace semejantes a Él. La Biblia dice claramente que Dios nos va moldeando, nos va, va obrando en nuestras vidas de tal forma que nos va transformando a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que es una obra grandiosa que Dios hace en nuestras vidas, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras metas, cambiar nuestro estilo de vida. Dios lo hace permanentemente por medio de su palabra, esa verdad que transforma. En 1 Juan 4, 7 al 8 dice: queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. El mayor testimonio que tenemos de ser hijos de Dios, de tener a Cristo en nuestras vidas, es el amor. Porque dice claramente, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el carácter que Dios va formando en nosotros es forjar en nosotros su amor, el amor de Dios, el aprender a amar aún a nuestros enemigos, cosa que no es nada fácil, amados hermanos. Si no podemos amar a los que nos rodean, no podemos decir que amamos a Dios, porque el amor siempre, Jesús dijo: el que me ama, obedece mi palabra. Y acá claramente dice: debemos amarnos unos a otros. Es un mandato. El amor no es algo, amados hermanos, que nos nace en el corazón. Ay, siento amar. No. El amor es una decisión. Decidimos amar. Decidimos amar. Porque si vamos a esperar que nazca en nuestro corazón ese deseo de amar, de repente no vamos a esperar mucho tiempo a que ello suceda. Nosotros decidimos amar. Y Dios, por esa decisión, es que nos llena de su amor. Sigamos avanzando. La fe es por el oír la palabra de Dios. Y esa fe es que despierta la necesidad de Dios en nuestra condición cuando estamos alejados de Dios y muertos, como dice la palabra. Claramente, ¿no? Dice Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. O sea, la fe nace y, crece en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios, el estudio constante, la meditación en ella, el poder reconocer que viene de Dios, el aceptarla en nuestra vida y el aplicarla. Porque no se trata solamente de leerla, sino de aceptarla, de arraigarla como parte de nosotros y vivirla. Ahí se hace fe, se encarna en nosotros. Y Efesios 2, 1 al 2 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire.
y que anima a los que desobedecen a Dios. Antes nosotros también, cuando no teníamos a Cristo, simplemente hacíamos todo como el adversario obraba en nuestras vidas. Éramos parte de ese estilo de vida, totalmente en desobediencia a Dios, ajenos a la voluntad del Señor. Entonces la fe, por medio de la palabra, despertó en nosotros esa necesidad de Dios. Ahora, sin embargo, el maligno ciega la mente de quienes lo rechazan y no vean ni crean la luz del glorioso evangelio. Lamentablemente es una realidad. Mucha gente rechaza a Dios completamente. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de hacer eso. 2 Corintios 4, 3 al 4 dice: y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento. ¿Qué más dice? Para que no vean la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Lamentablemente, esta es una realidad grande, que hoy todos somos conscientes. Antes nosotros también rechazábamos de una manera, ¿qué les digo?, apasionada. Rechazábamos el evangelio, no aceptábamos para nada la palabra, el que nos prediquen, ¿no? Simplemente decíamos, estamos ocupados, no tenemos tiempo, y siempre lo evadíamos completamente. ¿Por qué? Porque estábamos cegados, pensamos que no necesitamos el evangelio, que no necesitamos, ¿no?, a Cristo en nuestras vidas, que ya somos hijos de Dios, etc. Porque ignoramos la palabra, vivimos ciegos, como mucha gente hoy está. Y en este tiempo de crisis, ¿no?, a pesar de esta crisis que se vive, el hombre se rehúsa a rendir su vida a Cristo, porque no admite la verdad de la palabra de Dios. Lo rechaza, no asume que es esa verdad eterna, que es lo que Dios quiere que sepa. No lo asume. Cree que lo que ya sabe es suficiente. El hombre es sabio en su propia opinión. Y esa es la necedad más grande, ¿no? Porque la única sabiduría viene de Dios. Ahora, es tarea de todo hijo de Dios predicar el evangelio a todo el que vive bajo el poder de Satanás y mostrar el camino a la vida. Mira lo que dice Hechos 26, 18. Te mando a ellos para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás. ¿Quién nos envía? Nuestro Señor. Quiere que nosotros vayamos y ¿qué es lo que va a abrir los ojos? El entendimiento, la palabra. La palabra es la que despierta fe, su necesidad de Dios. Es la que les muestra su realidad triste, vacía, inútil sin Dios. Porque el hombre sin Dios simplemente está perdido, amados hermanos. Su vida es completamente vana, ¿no? Aparentemente se sienten felices en momentos, tienen tal vez momentos de placer, de gozo, pero después su vida es completamente vacía, no tiene sentido. Tienen metas que alcanzar, pero cuando lo logran, se sienten igual, como en nada, como que no valdría nada lo que han hecho, lo que han logrado. Pero nuestra vida en Cristo es completamente diferente. Cada vez que nosotros tenemos metas que alcanzar y lo logramos, decimos gloria al Señor. Nos alegramos, nos llenamos de gozo, alabamos a nuestro Señor, ¿no? Porque decimos realmente lo ha hecho el Señor. Es otra cosa, más hermanos. 2 Timoteo 1, 9 al 10 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, o sea, apartada para Dios. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora, todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador.
destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Eso es lo grandioso, amados hermanos, que Dios ha hecho por nosotros. Destruyó la muerte, el poder de la muerte, y iluminó el camino a la vida, a la inmortalidad, a la eternidad con nuestro Señor. De eso se trata. De eso se trata el mensaje del Evangelio. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso la palabra, amados hermanos, tal como dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mis caminos. Es la palabra quien nos muestra el camino que Dios estableció para nosotros. Pero sigamos avanzando con el Evangelio de Juan. Juan 1:14 dice: aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Es decir, la grandeza de Dios y su humildad sin límites se manifestaba y se hizo hombre, expuesto al cansancio, al dolor, a la tristeza y aún a la muerte, como lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en varios pasajes, que nuestro Señor tuvo hambre, tuvo sed, se cansaba, nuestro Señor, se angustió, dice Jesús lloró, etc. Haciéndonos ver claramente que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, 100% hombre, con todas las limitaciones que como seres humanos tenemos. Por eso dice que Jesús fue probado en todo lo que nosotros como seres humanos experimentamos. Por eso nos conoce perfectamente, amados hermanos. Sigamos. El Dios invisible se hizo visible en Jesús para mostrar su gloria, lleno en amor y verdad, y su gran deseo de salvarnos. Porque en el corazón de Dios siempre está el que pueda bendecir nuestras vidas, nuestras vidas puedan ser victoriosas aún en los tiempos difíciles. Porque no significa, pero amado hermano, cuando pasamos tiempos difíciles, que Dios se apartó de nosotros, que su gracia se alejó de nosotros. No, los tiempos difíciles son cuando más se muestra la gloria del Señor en nuestra vida. Leyendo el tiempo con Dios, Israel llegó al punto donde estaba entre el mar y el ejército egipcio. ¿Y por qué Dios permitió eso? Dice, para que Dios se glorifique en su pueblo, vean su poder, su majestad, su grandeza. Y para que Dios se glorifique en Egipto, ¿no? Destruyendo a esa nación perversa, destruyendo a ese ejército que por años había esclavizado, había subyugado a su pueblo, al tesoro preciado que Dios tenía. Sigamos. Ese Dios invisible lo vemos, por ejemplo, en Colosenses 1:15. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Dios es espíritu, no lo podemos ver. Y por ese hecho muchos dicen, a ver, muéstrame a Dios, y voy a creer. Amados hermanos, Dios es espíritu, nadie lo puede ver. En Hebreos 1:3 dice, Cristo es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Es Cristo, el que sostiene todo. Sigamos. En Jesús observamos cómo tenemos que vivir. Y en cada situación el cristiano debería preguntarse, ¿qué haría Jesús? Porque en Filipenses 2:5-8 mira lo que dice. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, siendo Dios, se hizo hombre y tomó la naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Amados hermanos, Jesús es ese modelo perfecto para nuestra vida. Él es el que nos enseña el camino que a Dios le agrada. Mientras estamos en este mundo, Jesús es nuestro maestro,
Él es el que nos muestra qué debemos hacer. Y siempre debemos preguntarnos, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? En cada situación que nosotros encontramos. Ahora, Juan también dio ese testimonio. En Juan 1:15 dice, Juan dio el testimonio de él diciendo, este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. Parece un trabalenguas, pero no. Mire, Jesús es un ser eterno. No tiene principio, no tiene final. Pero nació en este mundo, para este mundo, después que Juan. Por eso dice, ¿no? El que viene después de mí existía, dice, antes que yo. Pero era menor que Juan. Entonces él daba testimonio de él. Ahora, sus afirmaciones eran escandalosas para los judíos y los griegos. Ponía en tela de juicio su idea de Jesucristo y toda expresión religiosa. Ellos no lo podían entender. ¿Cómo es que Jesús es mayor que tú? ¿Cómo es que Jesús? No lo podían entender, porque lo veían a Jesús simplemente como un ser humano. Nunca lo aceptaron como el Hijo de Dios. Luego, en nuestros días, muchos ofenden y se oponen cuando predicamos sobre el Evangelio y la vida eterna. Lamentablemente se levanta una oposición, igual que en los tiempos de Juan el Bautista, o en todos los tiempos. Siempre el enemigo levantó oposición contra todo lo que tiene el sello de Dios. Por eso en Mateo 5:11 dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Nos debemos sentir dichosos cuando por causa del Evangelio, por causa de dar testimonio de nuestro Señor, se levanten, ¿no?, la oposición. Y en Mateo 5:44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. El hecho que tal vez nos ofendan, tal vez nos marginen, tal vez nos critiquen, etc., hagan lo que hagan como parte de la persecución por el Evangelio, no debe despertar en nosotros represalia, resentimiento, sino orar por ellos, amarlos, ¿no? Amarlos porque su mente está cegada por el enemigo, como hemos visto ya anteriormente. Sigamos avanzando. En Cristo mora, la totalidad de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Todo atributo divino está en Él. Como dice Colosenses 2:9, dice, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Ahora, ¿qué significa esto, amados hermanos? Vayamos a Juan 1:16, porque dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es decir, Jesús tiene toda la deidad, toda la divinidad está en Jesús. Su sabiduría infinita, su poder, su gloria. Él, por ejemplo, sanaba a todos los enfermos, resucitaba a los muertos. Él estableció una vida plena y abundante. La palabra dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. De su plenitud nosotros recibimos todo. Gracia sobre gracia. Realmente esto es, amados hermanos, precioso y maravilloso. Por medio de Cristo recibimos gracia sobre gracia, llegando a participar de la naturaleza divina que nos capacita para vivir en obediencia. Esto es tremendo. Pablo dijo claramente que todo cuanto él hizo, y él dijo, no, aún más que los demás discípulos, pero todo, dice, fue la gracia de Dios que obraba en su vida. Es decir, todos los sufrimientos, la fortaleza que él tuvo, la capacidad para perseverar en el Señor, el poder pasar hambre, poder pasar todo tipo de dificultades, de poder alabarlo aún en medio del calabozo, después de haber predicado el Evangelio, estar azotado y con grilletes y cadenas, dice, todo eso era la gracia de Dios que obraba en su vida. Él no era la gracia de Dios. Amados hermanos, de eso se trata la vida de fe, de que sea el Señor quien obra en nuestras vidas,
que nos capacite. ¿Para qué? Para poder glorificar su nombre, para poder obedecerle aún en medio de situaciones adversas, situaciones contrarias, situaciones donde aún podamos salir perdiendo por obedecer a nuestro Señor. Aún donde puedan humillarnos por decir que somos hijos de Dios, que creemos en Jesús, que Jesús es nuestro Señor. Así se ofenda a todo el mundo. Nosotros estamos para dar testimonio de nuestra fe. En 2 de Pedro 1:3-4 dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Es Él el que obra nuestras vidas. Nosotros no somos pues capaces y digamos obedientes a nuestro Señor por nuestra humana capacidad, no. Dice, Él nos ha dado de su divino poder, dice, esa capacidad para hacer una vida recta. Todo lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Nosotros hemos escapado de un mundo que vive en pecado, que vive angustiado, que vive desesperado, que vive en medio de estos tiempos tal vez con incertidumbre, con desesperanza, pero nosotros nos escapamos de esa vida por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque su gracia nos capacita permanentemente a depender de Él. Gracia sobre gracia. Es decir, hoy nos bendice y mañana también. Estamos pasando necesidad, Dios se encarga de sostenerlo, de levantar. Estamos en enfermedad, Dios se extiende su gracia sanadora y nos levanta. Gracia sobre gracia. No porque lo merezcamos, amados hermanos, sino ese es el don divino que se extiende hacia nuestras vidas. Ahora, en Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, la ley divina es santa, justa y buena, que permite una relación apropiada con Dios y con nuestro prójimo. Porque por la ley nosotros entendemos los principios que debemos atesorar, qué es pecado delante del Señor y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Es la ley la que nos muestra nuestra condición pecaminosa, nuestra naturaleza caída. Es la ley que nos hace ver qué es lo que a Dios le agrada. La palabra es buena. La palabra es lo que nos permite conocer, lo que es para nuestro bien. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:40 dice, si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo. Dice, a ti y a tus hijos. Como nos damos cuenta, es la palabra la que nos muestra. Es la ley que está establecida en ella. Nosotros, por ella, podemos entender que es para nuestro bien. Y hay otro texto que dice, cuán bueno me ha sido el ser amonestado por tu palabra, porque me ha enseñado a obedecer, me ha enseñado a poder, a poder honrar a Dios, a poder tener temor de Dios. Es la palabra la que nos va a mostrar en qué estamos bien y en qué estamos mal. Ya para ir terminando, Dios se comunicó con el hombre por medio de los profetas para dar mensajes específicos, pero nadie vio a Dios, como dice Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿De quién está hablando? De Jesucristo nuestro Señor, de la palabra viva. Él es la imagen viva de Dios. En Él Dios se nos ha manifestado, porque nadie ha podido ver a Dios. Ahora en Cristo Dios reveló su naturaleza y esencia de una forma que podía verse y tocarse, pues Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Juan 14:9 dice, Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre.
Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Como vemos, Jesús es la manifestación divina hecha carne, en forma de hombre, a quien se podía ver. Cuán grande misterio es esto, amados hermanos. Ese Dios todopoderoso, ese Dios que ni los cielos de los cielos pueden contener su presencia, infinitamente inmenso, grande. Ese Dios, por amor al hombre, por amor al ser humano. Por eso el Salmo dice, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, para que lo consideres. ¿Qué es el hombre? Tan pequeñito, tan insignificante en la infinitud del universo. Sin embargo, Dios le plació acercarse a ese hombre, a ese ser creado a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para redimirlo, para mostrarle su amor, para mostrarle su misericordia y alcanzar la salvación y eternidad con él. Es decir, Cristo nos ha creado para morar siempre con él, y como el hombre se apartó por el pecado, él tuvo que venir a redimirnos. ¿Para qué? Para vivir eternamente en su gloria. Ahora, todo lo hizo Dios para que por medio de nuestro Señor Jesucristo podamos acceder al Padre. Tal como dice Juan 14:6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de acceder a nuestro Padre es solamente por medio de Jesucristo, por reconocerlo a Él como el Señor de nuestra vida, por aceptarlo en nuestra vida como el Rey y Señor, el que opera en nosotros su perfecta voluntad. Terminemos con esta conclusión o con este principio. Jesús es la única verdad eterna que vino al mundo para revelarse como el único y verdadero Dios que nos ama y que nos salva. Esa es la única realidad, única verdad que debemos atesorar en nuestro corazón. Nuestra vida se trata solamente de eso, de entender que Jesús vino con ese propósito de manifestar el amor inmenso de Dios hacia toda la humanidad, y por medio de la fe aceptar ese don divino, esa salvación eterna que nos extiende a los que estábamos perdidos. Muy bien, amados hermanos. Ahí, ¿qué tal si podamos ser agradecidos con Dios por su palabra y por el tiempo que nos permite estar en su presencia? Ahí, si estás con tu familia, ¿qué tal si te reúnes y juntos podamos orar y dar gracias a nuestro Señor? Amado Padre, queremos agradecerte por tu palabra y por tu Espíritu. Gracias, Dios bueno, Dios grande y poderoso. Gracias. Reconocemos, Padre Santo, que nos sacaste y nos levantaste de una vida vana, inútil, vacía, sin esperanza, a una vida plena y abundante que es en ti, Padre. Porque en ti, Señor, hemos cobrado vida. Nos aceptaste como hijos tuyos, aunque nunca lo hemos merecido. Solamente, Padre, por reconocer y aceptar ese regalo tuyo, ese don de salvación que alcanzaste en la cruz a precio grande. Amado Jesús, gracias, gracias. Eso ha transformado nuestras vidas, ha cambiado, Señor, nuestras metas, ha cambiado nuestro estilo de vida, ha cambiado, Señor, todo en nosotros. Gracias, Padre, gracias, amado Dios. Y te pedimos, Señor, que extiendas tu salvación a tantas vidas que lo necesitan, a todos aquellos, Padre, que viven ciegos, cegados por el maligno, Señor, en un mundo vano, de vanidad, en un mundo, Señor, agobiado por tantos males. Oramos, Padre, que en medio de estos tiempos muchos puedan, Señor, acercarse, bendito Dios, Señor, a tu gracia extendida, Señor, para todos. Todos puedan recibir de tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Así también oramos, Padre Santo, en este tiempo de dolor, de tristeza, de angustia. Oramos por nuestra hermanita, la familia de nuestra hermana Emma. Sabemos, Señor, que ella ha partido, y hay un profundo dolor en nuestro corazón,
por la partida de tu hija, Padre. Amado Dios, tú traes consuelo, paz y fortaleza al corazón de la familia. Y también, Señor, bendito Dios, a toda tu iglesia, Padre, porque sentimos la partida de tu hija, sabiendo, Señor, que es, Padre Santo, es parte de nuestra vida el llegar a tu presencia, porque nuestra esperanza no está en este mundo, Padre, sino en la eternidad contigo. Amado Dios, gracias, gracias. Tú seas, Padre Santo, consolando y obrando en cada hogar. Tú conoces la necesidad, Señor, de tu pueblo. Hágase tu perfecta voluntad, Padre. Gracias, amado Dios. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Realmente hay tristeza en nuestro corazón por la partida de nuestra hermanita. Ella siempre ha sido muy querida en la iglesia. Una linda hija de Dios, que siempre la llevaremos en nuestro corazón. Amados hermanos, Dios los bendiga. Amada iglesia del Señor, después de haber escuchado este hermoso mensaje que el Señor ha tenido para nosotros, vamos a terminar este tiempo alabando y gozándonos en su presencia, diciéndole: Padre, contigo todo es posible. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, contigo todo es posible, Señor. Vamos a declararlo, dilo. No viviré por lo que veo, oh sí, Señor. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Vamos a declararlo, que vivimos por Él. Dilo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, sí, Señor. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe.
iglesia del Señor. Una bendición estar con ustedes por este medio, hermanos. Pronto el Señor permitirá que estemos reunidos en su casa, danzando con júbilo y cantando a grandes voces. Dios les bendiga, amados hermanos.